Iniciamos con las noticias hablando acerca de la acusación presentada contra José Rubén Zamora, quien el pasado miércoles 3 de agosto revela de alguna manera cómo operaba el empresario, quien entre otras cosas se contradice entre los 200.000 quetzales que fueron adquiridos de manera anómala. Durante la audiencia de primera declaración contra el empresario José Rubén Zamora Marroquín, el Ministerio Público lo señaló directamente de haber recibido 200.000 quetzales en concepto de publicidad, según lo indicó la fiscal a cargo del proceso, Cintia Monterroso. A continuación, extracto de los señalamientos a Zamora Marroquín, acusado de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, proposición y conspiración para lavado de dinero y otros activos, la confabulación y la coartada. Se detalla, en una reunión que se realizó el 9 de agosto de 2021, convocada por el señor José Rubén Zamora Marroquín en su residencia, ubicada en la zona 12 de la ciudad capital, estuvieron presentes José Rubén Zamora Marroquín, Giovanni García Navarijo, una dama de nombre Flor Silva, quien es la contadora de la empresa de Zamora Marroquín, y los profesionales del derecho Mario Castañeda y Romeo Montoya, que son de confianza del señor Zamora Marroquín. La denuncia contra Zamora. Según el denunciante, García Navarijo, esta reunión tenía como objetivo blindar al señor Zamora Marroquín dentro de la investigación Caso Arca. En esta reunión, el señor García Navarijo, los abogados presentes, le dijeron que les proporcionara documentos para fabricar una coartada, por así decirlo, para apoyar al señor Zamora Marroquín, porque ya dentro del caso Arca, el señor Zamora Marroquín había recibido 200.000 quetzales por concepto de publicidad. La contradicción de Zamora. Ahí se contradijeron. La declaración testimonial en la fiscalía a cargo del proceso. El señor Zamora Marroquín dijo que el concepto de la recepción de los 200.000 quetzales había sido un préstamo, pero en la realidad el dinero que recibió fue por un apoyo, como él lo denomina, porque ya no tenía dinero para operar. Realmente fue un aporte como parte de su mecanismo de chantaje, según lo denunciado, el cual nunca se canceló como préstamo ni se prestaron los servicios de publicidad, dijo la fiscal a cargo del proceso. La fiscal Cintia Monterroso detalló que dicha reunión se dio luego que saliera de la FESI su ex titular. La reunión se dio al ver que se había retirado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien era el contacto a lo interno de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con la auxiliar fiscal a cargo del procedimiento. El temor de Zamora. Zamora Marroquín estaba asustado porque podría estar vinculado en un proceso de lavado de dinero, ya que a otras personas en iguales circunstancias se les ligó a proceso. Al señor Zamora Marroquín jamás se le investigó a profundidad, jamás se le persiguió penalmente por esa relación estrecha que existía entre el señor Sandoval y él, puntualizó la fiscal. ¿Cómo disfrazaban el delito? Tal y como se evidencia en la grabación que obra ya en la investigación, los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya estaban presentes y diseñaban la forma de cómo fabricar la documentación que pudiera servir y justificar el dinero recibido por el señor José Rubén Zamora Marroquín. Esto en un oficio recibido en la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con fecha 3 de agosto de 2022. La audiencia de primera declaración se reprogramó para el lunes 8 de agosto a las 9 horas. El empresario José Rubén Zamora Marroquín actualmente se encuentra recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala. Y es que las acusaciones sobre la forma de operar de José Rubén Zamora no son nuevas. Recordemos los casos del exsecretario de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón y del exdiputado Luis Hernández Asmitia. Y en relación al tema del JR Junior Chepito, se refería a un pacto que había hecho el doctor Sergio Arévalo, Carlos Miani, de entregarle $750,000
al señor José Rubén Zamora para que me dejara de sacar en el peladero y que me estaba indicando que esa noche ya se le había entregado la primera parte de ese dinero y que ya no me iba a estar molestando y que ya le habían entregado la información también para que me sacara, que fue lo que yo le di al flaco, que me refiero a Bill Schwan, que es amigo del doctor Sergio Arévalo, donde yo le di que me sacara una moto o algo que yo había comprado para que no dijeran que me había borrado del peladero automáticamente. Esas son las iniciales de eso. Al fin cayó José Rubén Zamora, uno de los mayores extorsionistas, lavanderos que existe en nuestro país. Le ha hecho muchísimo daño. A mí me lo hizo. Durante 4 años me estuve extorsionando. Como no cedí, me sacó 78 peladeros, 3 notas de investigación. Él en una ocasión me pidió la plata y lo mandé a la chingada. Y por eso sacó todas esas publicaciones sin sentido. Y más que sin sentido, sin fundamento o sin respaldo. Mario Guillermo González Flores. Este era el personaje de enlace, primo de Juan Luis, pero que había estudiado con José Rubén en la preparatoria. Fue esta persona la que le llevó la plata a José Rubén. Le emitieron una factura por parte del periódico, plata en cash, por supuesto. Y por medio de eso simularon el depósito de un cheque para poder sacar una nota de investigación. Es decir, pagaron por una nota de investigación. ¿Cuál? La nota en donde dicen de que yo era el dueño de los puertos. Imagínense ustedes. Cobra plata, les pide que hagan una lavandería de la plata, es decir, que ingresen la plata a una cuenta, que de esa cuenta le paguen al periódico, y entonces lo que hacen es de que simulan una publicación de propaganda, pero al final de cuentas lo que hace es, por medio de eso, extorsiona a las personas que él considera que le puedan pagar. Como les dije, yo no cedí y nunca voy a ceder. ¿Y sabe usted quiénes son los 2 abogados a quienes se les vincula en la investigación que se ha realizado a José Rubén Zamora? Se lo diremos a continuación. Mario Castañeda es abogado y notario. Castañeda integró la unidad de bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y fue viceministro de Seguridad en el periodo 2008-2012. Asimismo, participó como defensa en el caso Arca en diciembre de 2021. José Rubén Zamora tiene lazos estrechos con Castañeda, a quien incluso durante una publicación en su medio escrito defendió de forma enérgica, refiriéndose a él como una buena persona que realiza un trabajo impecable, ya que lo comprobó cuando se desempeñó en el cargo de fiscal del Ministerio Público, actuando siempre con derecho, profesionalismo y valor. Afirmó que tuvo la enorme fortuna que él, junto a otros profesionales de la Fiscalía, condujeran una investigación penal del allanamiento en su vivienda en 2003. En este artículo publicado en 2017 por Zamora, indica que vio a Mario Castañeda trabajar día y noche, meticuloso y sin descuidar un solo detalle de los hechos. Además, asegura fue testigo de su argumentación impecable y de la sólida acusación que realizó el profesional del derecho. Mientras tanto, Romeo Augusto Montoya García trabajó en la Fiscalía contra la Corrupción. Montoya García laboró en 2013 para el Ministerio de Comunicaciones, en donde además brindaba una consultoría. El abogado Raúl Falla, creyente adherido al proceso, brindó detalles también sobre el proceso del inicio de la imputación contra José Rubén Zamora, quien podría ser condenado hasta 20 años de cárcel. Mi cliente, obviamente quien tiene datos resguardados por su propia seguridad, estaba siendo víctima de diferentes llamadas, de diferentes mensajes por parte del sindicado, en este caso, que es el señor José Rubén Zamora, con relación a que realizara ciertas actividades ilegales, ciertas actividades ilícitas, que pues mi cliente de alguna manera tenía impedimento para poder realizar. Le estaba solicitando que de alguna manera tratara él de invertir fondos en el sistema financiero, fondos que realmente mi cliente no sabía cuál era su procedencia. También nos pudimos percatar que una de las personas que labora en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en la Agencia 6, de los que todos ya conocen el nombre, es la licenciada Samari Gómez,
estaba filtrando, facilitando algún tipo de información del caso que él lleva, donde aparece como sindicado con el señor José Rubén Zamora. No se trata de una persecución penal, política, selectiva o desproporcionada en contra de la prensa. No se trata de la persecución en contra de un periodista, pero acá estamos en presencia de un caso específico, de una persecución penal en contra del señor José Rubén Zamora Marroquín como persona individual, en su ámbito mercantil, en su ámbito comercial, que nada tiene que ver con la función periodística. La fiscal hizo ver de una manera objetiva, de una manera transparente, hizo ver que los dos abogados con que cuenta el señor José Rubén Zamora Marroquín posiblemente estén relacionados en este caso. Ella manifestó que existían indicios de que ellos habían podido reunirse o concertarse con él y otras personas para, de alguna manera, darle apariencia de legalidad a negociaciones ilícitas que tenían los medios de prueba. No sé si serán documentos, no sé si de alguna manera pueden ser audios o grabaciones, y por eso, en ejercicio de esta fiscalización, se lo hizo de conocimiento del juez. Esta noche aquí en Noticiete ponemos en contexto el tema del que todos están hablando en nuestro país y que es preocupación ya mundial, el de la viruela del mono. Pero para ponerlo precisamente bajo esa perspectiva, nos acompaña nuestra compañera Jensi López aquí en el estudio. Jensi, decíamos, es una preocupación latente y hay que saber muchas cosas para estar enterados y sobre todo tomar decisiones a tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Definitivamente un tema que está preocupando a las personas, a la población. Ayer se confirmaba el primer caso y existe pues mucha preocupación sobre cómo puede contagiarse, cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas de prevención, pero hoy lo pondremos en contexto acerca de la viruela del mono. Vamos a iniciar explicando cuáles son los síntomas que se presentan de la viruela del mono según la información que se nos ha proporcionado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, y que al momento de que usted presente alguno de ellos deberá acudir a los diferentes servicios. Primero, fiebre. Este es uno de los primeros síntomas que se presentan de la viruela del mono. Dolor de cabeza sería el segundo, dolores musculares y de espalda, también inflamación de ganglios linfáticos, escalofríos, otro de los síntomas, agotamiento y también síntomas respiratorios. Pero hay una característica de la viruela del mono que es la que preocupa más a las personas y también que es la principal señal de que se padece de esta enfermedad. Hablamos de las erupciones en la piel. Hoy se confirma el segundo caso de la viruela del mono en nuestro país. Son 2 hombres y ya las autoridades han brindado detalles acerca de las medidas de prevención y, por supuesto, un poco más acerca de estos casos. Veamos. 2 hombres de 31 y 27 años de edad representan los primeros casos de viruela del mono en Guatemala. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron que ambos pacientes se encuentran aislados en sus viviendas. Además, son VIH positivos, presentan síntomas leves y sostuvieron relaciones sexuales con otros hombres extranjeros. Ambos casos son aislados. Las actividades de riesgo que desarrollaron estas personas en los 21 días antes de inicio de síntomas, pues ellos refieren contactos cercanos con hombres extranjeros. El primer caso lo informa dentro del país y el segundo caso fuera del país. A la fecha se han estudiado 9 casos procedentes de la ciudad de Guatemala, Retalhuleu y Jutiapa. Desde el 1 de julio a la fecha se llevan identificados a través de nuestro sistema 9 casos, de los cuales se han confirmado 2, como les indicaba. En investigación tenemos 6 y se ha descartado 1. Los sospechosos todos son masculinos, entre 21 y 76 años, todos procedentes de la ciudad de Guatemala, a excepción de un caso que es procedente de Jutiapa. El caso de descartado era un masculino procedente de Retalhuleu. Autoridades indicaron que la viruela símica se transmite de persona a persona a través de acercamientos estrechos y del intercambio de fluidos como saliva. Y también por tener contacto con superficies infectadas, pues el virus permanece 15 días en las mismas. Los principales síntomas al inicio pues pueden empezar como una infección viral, ¿verdad? Dolor de cuerpo, cabeza, fiebre. Ya cuando aparece la sintomatología en la piel, aparecen unas ronchas o vesículas que luego se transforman en unas costras. Pueden aparecer ganglios también en el cuello, en la ingle, en la región de las axilas,
y esto pues es algo muy característico también de este tipo de enfermedad. Nosotros estamos, antes de clasificar un caso como sospechoso de viruela, tratamos de descartar cualquier otro tipo de diagnóstico diferencial. La vacuna contra la viruela del mono tiene un costo de $150 por dosis. Hay escasez de la misma en la región, indicaron las autoridades, quienes ya analizan la compra del biológico. Entre las recomendaciones que emitieron las autoridades se encuentra el lavado de manos, la desinfección de los utensilios, evitar el contacto directo con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel, evitar abrazos, masajes, besos y contacto sexual con personas que presenten algún tipo de lesión en la piel. Evitar también compartir objetos de uso personal, estornudar cubriéndose el antebrazo y usar mascarilla. La viruela símica se detectó por primera vez en África en 1970. Hay 2 cepas genéticamente diferenciadas del virus, la cepa de la cuenca del Congo y la cepa de África Occidental. Las infecciones humanas con la cepa de África Occidental suelen causar una enfermedad menos grave en comparación con la cepa de la cuenca del Congo. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de la viruela del mono a nivel de la región de las Américas? Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud han dado a conocer algunos datos y a continuación le presentamos los 5 países que presentan la mayor cantidad de casos a nivel de la región de las Américas. Por ejemplo, primero encontramos a Estados Unidos con 5.825 casos de la viruela del mono. Luego encontramos también a países como Brasil con 1.474 casos ya confirmados. Posterior también encontramos a Canadá con 803 casos de la viruela del mono. También le sigue Perú con 313 y también encontramos a México con 90 casos de la viruela del mono. Ahora bien, en nuestro país pues ya se confirman estos 2 casos y ya las autoridades correspondientes están tomando las medidas al respecto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación anunció precisamente cuáles serían esos protocolos que se estarían aplicando en las diferentes aulas para prevenir tanto el COVID-19 que continúa en nuestro país y por supuesto ahora la viruela del mono. Veamos. Que el Ministerio de Salud publicara el acuerdo que elimina la obligatoriedad de la mascarilla con excepción de algunos lugares. Dentro de estos no figuraron establecimientos educativos. Sin embargo, la ministra de Educación señaló que solicitaron a Salud recomendaciones específicas para la protección de contagios, aunque continúan aplicando protocolos de bioseguridad. Nosotros realizamos la consulta al señor ministro de Salud Pública con relación al uso de la mascarilla de los niños, porque no figuraban en el acuerdo, pero él nos hace la observación que en el artículo 4 del acuerdo se contempla que los ministerios tienen a su cargo y bajo su responsabilidad la toma de algunas decisiones para mantener las medidas de bioseguridad. En este caso, que la observación que nos hace es que siempre y cuando sean para proteger y no para disminuir la protección. Entonces estamos pendientes de que nos traslade la respuesta, aunque no por escrito, pero sí se nos ha comentado en la mesa técnica que son una población a la que se le debe de resguardar y que sí deben de usar la mascarilla en los ambientes cerrados. Sin embargo, como les digo, nosotros hacemos la consulta al ente rector. Ante el segundo caso confirmado de la viruela del mono en el país, la ministra de Salud señaló que se fortalecerán las medidas de bioseguridad. Sí, se convocó ya a la mesa técnica de salud y educación para que podamos recibir toda la orientación de parte del Ministerio de Salud, por si tenemos nosotros que hacer alguna mediación en alguno de los protocolos, ¿verdad? Entonces ya tendremos la información, lo que nos están aconsejando eventualmente son las medidas de higiene como siempre las hemos tenido, ¿verdad? Y en cuanto tengamos nosotros los resultados de esa reunión de los equipos técnicos, con mucho gusto se las haremos llegar. Y como ya lo indicábamos anteriormente, en Estados Unidos se registran más de 5.000 casos de la viruela del mono. Ante ello, las autoridades de aquel país declararon emergencia de salud pública ante este incremento de casos, que sería una de las principales razones de esta decisión tomada por la Casa Blanca.
El monitoreo del gobierno de Estados Unidos sobre el avance de la viruela del mono demuestra un continuo incremento de contagios. Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en toda la nación ya hay más de 6.600 casos confirmados. Y según la misma base de datos, en 48 de los 50 estados del territorio se registran contagios del virus. Nueva York, California e Illinois han declarado estado de emergencia por los brotes. Por ejemplo, en Los Ángeles las autoridades identifican los sitios donde deben enfocar el esfuerzo de inmunización. Estamos aquí en West Hollywood. Este es el primer sitio público de vacunación contra la viruela del mono en West Hollywood. Estamos emocionados porque estamos llevando la vacuna a lugares donde viven y trabajan personas que podrían estar en alto riesgo de exposición, facilitando que las personas accedan a la vacuna contra la viruela del mono si la necesitan. Hasta el momento, la prioridad en Estados Unidos se centra en el suministro de vacunas dirigidas a la población vulnerable. Así que pude conseguir cita justo cuando llegó y estoy tan feliz de haberla conseguido porque, no sé, después de pasar por COVID, yo no quiero ser susceptible a nada más que pueda lastimarme y también desfigurar mi cara o mi cuerpo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 25.300 contagios registrados en 83 países del mundo, con mayor incidencia en Europa. La tasa de mortalidad se debate entre el 3 y el 6% y varía de acuerdo con los niveles de atención de salud pública. El pasado 23 de julio, el organismo declaró la expansión del virus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Jorge Agobián, Voz de América. Presenta Entre Limón y el Paraíso, deambula el diablo. Véalo en Noti7. A partir de mañana, viernes 5 de agosto, ya no estará vigente el subsidio para los combustibles. A partir de la medianoche de este viernes vencerá el subsidio que fue aprobado por el Congreso de la República para la gasolina regular, superior y diésel. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas mantendrá un monitoreo para verificar que la aplicación de los precios regular sea hasta que se agote el inventario de las gasolinas adquiridas bajo el subsidio vigente. Vence el apoyo económico temporal, no solo para las gasolinas, sino también para el diésel. Hoy es el último día de vigencia del decreto 20-2022 y su reforma, lo cual significa que mañana en los expendios de combustibles vamos a empezar a ver precios más altos. Sí recordarles a los guatemaltecos y sobre todo a los expendedores de combustible que si el expendedor adquirió el producto del importador todavía hasta el día de hoy, por tanto lo adquirió con la reducción, con el subsidio, tiene que continuar trasladándolo al usuario final hasta que se agote su inventario. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas ejecutó más de 1.800 millones de quetzales para la aplicación del subsidio. Hasta la semana pasada se había ejecutado 1.800 y poquitos millones de quetzales, del total de 2.260 que fueron aprobados como techo máximo. En función de la dinámica o el promedio de consumo, estimamos que efectivamente van a haber alrededor de 200 millones de quetzales que no se van a ejecutar porque significa que se sobredimensionó un poco el nivel de consumo. Y lo que el Ejecutivo propuso, y recuerden que el Ejecutivo envió una nueva iniciativa para tratar de implementar un nuevo subsidio al diésel, lo que propusimos es que ese remanente de alrededor de 200 millones de quetzales se utilice para financiar en parte el nuevo decreto que esperamos se apruebe. Durante la vigencia del subsidio a los combustibles, la DIACO inició con el trámite administrativo de sanción a 36 estaciones de servicio por sobrepasar los precios de referencia. Y tal como lo escuchamos en la nota anterior, la ampliación al subsidio del diésel no fue aprobada en el Congreso de la República de urgencia nacional, por lo que deberá ser conocida en sus 3 lecturas. A partir de este viernes 5 de agosto, las gasolinas super y regular ya no recibirán el subsidio de 5 quetzales por galón, mientras que el subsidio del diésel podría tener una prórroga. Durante la sesión ordinaria número 47 en el Congreso de la República, se alteró el orden del día para conocerlo de urgencia nacional y otorgar un beneficio de 5 quetzales por galón durante 2 meses más.
pero por falta de quórum no se aprobó y ahora se conocerá en 3 lecturas. Se tiene previsto que la próxima semana se retome en segundo debate. La iniciativa 6123 fue presentada por el Ejecutivo para dar continuidad al apoyo económico a los guatemaltecos ante el alza internacional de los precios de los combustibles. Para otorgar este subsidio se destinarán 400 millones de quetzales, 200 millones serán otorgados por el Congreso y la otra parte del presupuesto de la cartera de energía. Durante el taller de presupuesto 2023 de Seguridad y Justicia, entidades de este sector solicitaron una ampliación presupuestaria para el próximo año. Una de las entidades que solicitó una ampliación de recursos fue el Ministerio Público, siendo de 4.191 quetzales. Estos recursos se destinarían para el apoyo de varias fiscalías, programas y atención ciudadana. Y eso es derivado de que si nosotros nos remontamos al año 2018, cuando recién tomamos la administración actual, teníamos solo 64 municipios cubiertos. En 3 años logramos llegar a cubrir el 100%. Eso quiere decir que en el año 2018 nosotros teníamos 130 agencias fiscales y para el año 2021 llegamos a 433 agencias fiscales. El costo promedio de gasto por cada fiscalía oscila en 2 millones de quetzales, por lo que se requiere de más recursos. A la fecha, el presupuesto vigente es de 3.520 millones. Por aparte, el Instituto de la Defensa Pública Penal requirió de 410 millones, el organismo judicial de 3.903 millones, el INASIF 573 millones y el Instituto de la Víctima 70 millones. Ya ha llegado el momento de ponerle punto final a esta emisión, pero lo hacemos hablando de un tema cultural, destacando lo nuestro, por supuesto, acá en la emisión estelar de Noti7. Y por supuesto, Nancy, que nosotros teníamos que presentárselos a ustedes porque es un orgullo nacional. Y qué mejor si podemos todos acudir. Y usted se preguntará, ¿de qué están hablando? Pues Luis, usted tiene esa primicia. Y ahí lo adelantamos ya en nuestro sentido. El PAVANC, declarado Patrimonio Cultural de la Nación Intangible debido a su valor artístico e histórico. La nota con la que cerramos da un poco más la explicación, pero seguramente también les hará sentir a ustedes orgullosos de ser guatemaltecos. Buenas noches. Por medio del Acuerdo Ministerial 808-2022, de fecha 1 de agosto del 2022, el Ministerio de Cultura y Deportes declaró la manifestación cultural del PAVANC como Patrimonio Cultural Intangible, debido a su importancia cultural, artística e histórica. Ha decidido que en conmemoración de los 50 años que el montaje de la maestra y arquitecta Julia Vela realizara en 1972 de el PAVANC con el Ballet Moderno y Folclórico, en conmemoración de ese montaje que este año cumple 50 años, entonces ha declarado el PAVANC como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Se celebra en Alta Verapaz a consecuencia de que cuando la iglesia es expulsada del país, las familias de Alta Verapaz, entonces para proteger a las imágenes religiosas que estaban en las iglesias, toman bajo su custodia algunas de estas imágenes y las tienen en casas o en algunas construcciones que se conoce con el nombre de ermitas, para poder mantener viva la ceremonia y para poder mantener viva la fe y la devoción a estas imágenes. Entonces las familias que albergaban a estas imágenes conmemoran cada fecha de la festividad del santo a quien se dedica esta festividad, entonces conmemoran con música, con danzas, con comida, con toda una serie de actividades y de tradiciones que pueden durar 3 o 4 días. Tradicionalmente el PAVANC se asocia a una danza. Sin embargo,
este se constituye en un conjunto de actos místicos y religiosos. Queremos que las personas experimenten qué es estar en un paván, que no es únicamente ver bailar, porque el paván no son danzas, es alimento, es música, es convivencia en la comunidad, es fervor religioso. De esa cuenta, el Ballet Folclórico Nacional presentará durante este fin de semana varias funciones representativas del acto. Estas serán gratuitas y las entradas estarán disponibles en la página del Ministerio de Cultura y Deportes.